y amadores de la Torá. Bendito sea Yahweh, que enseña Torá a su pueblo Israel. Bendito sea nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado la palabra de la ley, la Torá. Yo digo ley para que algunos me entiendan, porque fue traducida como ley, pero todos sabemos que es Torá. Si ya usted ha leído las escrituras, nos damos cuenta que no es ley, es instrucciones del Eterno para su pueblo. Y quedamos en el libro de Lucas, en el capítulo 21, y vamos a leer desde el 5 hasta el 9, porque aquí nos quedamos en el domingo anterior, y vamos a recapitular un poco en el 21, y vamos a leer hasta el verso 9. Y dice así: levantad los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también una viuda muy pobre que estaba ahí que echó dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amados hermanos, como estamos recapitulando, les decía yo que para el que tiene mucho, se le es difícil dar lo que le corresponde, porque el que tiene más quiere más, porque esa es algo que no podemos controlar en nuestra propia carne. Y en cambio, el que no tiene, pues no tiene a qué aferrarse. Tiene poco, y lo poco que tiene lo comparte. Y en el caso de lo que está hablando acá Machía, pues vemos que esta mujer no tenía nada, tenían dos blancas. ¿Y qué es dos blancas? Eran dos monedas de bronce que existían en la antigüedad en Jerusalén y que valían bien poco, era lo que menos valía. Pero esta mujer tenía solo esas dos monedas y las dio. No dijo: yo tengo que comprar pan para sobrevivir este día, sino que ella cumplió con el precepto, porque Machía estaba ahí presente y él le había podido decir: ¿sabes qué? Tú no tienes nada, tú tienes muy poco, y le hubiera dicho que no lo diera, pero en cambio él dejó que la mujer cumpliera con el precepto. Entonces, bien claro, estamos viendo de que lo que nosotros tengamos, tenemos que compartirlo y dar lo que nos corresponde dar. Amén. Y vamos a seguir en el capítulo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Rabí, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Machía, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y sediciones, no lo alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces esto se cumplió. Nosotros vemos que Machía aquí está diciendo que no quedará nada de estas cosas y que esto está por suceder. Que no seamos engañados, que vendrán muchos en mi nombre, porque ya han pasado mucho tiempo y nos damos de cuenta que cuando Mashiach habló, no se equivocó.
Entonces todo lo que Mashiach ha hablado en el Brit Hadashah se va a tener que cumplir. Entonces vemos también que en la historia nos confirma que se cumplió la destrucción del templo. Y le preguntaron, ¿cuándo será esto? Y fíjense y escuchen para que no sean engañados. Número 1, cuando vengan muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach. Y usted puede decir que usted no puede ser engañado, pero en el tiempo viene que sí habrán personas que hagan milagros grandísimos que usted va a ir detrás de ellos. Por eso dice él, mira que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Y por casi 2000 años han venido muchos diciendo yo soy el Mashiach. Pero él nos ha dejado esta palabra para que nosotros sepamos cuándo es el tiempo que él va a venir. Eso sí, el tiempo ya está cerca. Y también vamos a ver, dice que va a haber, vamos a oír tiempos de guerra. Y eso ya lo estamos viendo. Y usted me dirá, bueno, siempre ha habido guerras. Pero siempre vamos viendo que a través del tiempo las guerras se van intensificando. Hay alborotos por todos lados. Si usted está viendo y véalo con los ojos espirituales, usted está viendo los alborotos. Está viendo los bandos que se están levantando, tanto de mujeres y hombres. Hay distinciones. Hay inestabilidad. Pero nosotros debemos de mantener la tranquilidad. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero él dice, no es el fin todavía. Y vamos a ir a Segunda de Tesalónica, en el capítulo 2, en el verso 3-4, nos dice, no nos engañen a ustedes en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes sean primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, antes de que venga Mashiach, ¿qué se va a manifestar? La apostasía y el hombre de pecado. ¿Y quién es el hombre de pecado? El Ben Abadón, Hasatán, que Yahweh lo reprenda. Y sigue diciendo, el hijo de perdición, el Ben Abadón, el que se revela y se levanta sobre todo lo que se llama Elohim. Y que en ese contexto usted podrá decir, bueno, todo lo que es de Elohim, él lo va a perseguir. Pero tenemos que saber cuáles son las cosas del Eterno. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas del Eterno? Pues vamos a ir a la Torá, a las instrucciones del Todopoderoso. Ahí encontraremos cuáles son lo que se llama Elohim, a lo que se llama, como lo traduce la Reina Valera, Dios. Pero en el hebreo aparece el Ot, las cosas del Eterno, las señales del Eterno. ¿Y cuál? Número 1 es la Torá, porque ahí está el pacto que hizo con Israel. El otro pacto es la circuncisión. Y el otro pacto es el Shabbat. Y yo le traje 3, pero hay muchos pactos que el Eterno ha hecho, que son cosas de Él. Y que el hombre ha querido destruirlo por mucho tiempo. Y yo le voy a poner un ejemplo. Antes de Mashiach, vino Nabucodonosor y se vino a llevar todo el pueblo de
de Jerusalén, y lo primero que él prohibió fueron los pactos, el Shabbat. Todo el que es antimachía se levanta contra esto. Y en los días postreros va a ser igual. Nadie va a salir de aquí. El que es verdaderamente un talmidín va a ser perseguido. Yo no lo quiero venir a mentir, como muchos han venido a mentir. Este hombre de pecado se levantará contra todo lo que se llame Elohim, lo que está en la Torá. Hay otro hombre que vino que se llama Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes también recibió el nombre de Antimachía. ¿Saben por qué? Porque él se opuso a la Brit Milá, a la circuncisión, se opuso al Shabbat y se opuso a la Torá, a la lectura de la Torá. Y ahí no hay cosa que la puedan negar porque está en la historia. Amén. Por eso le digo, amado hermano, si usted se pone en contra de la palabra del Eterno, usted se convierte en un antimachía, porque él ya lo dijo acá. Todo aquel que se opone a la palabra, a todo lo que se llama Elohim, a todas las otot, a todas las señales del Eterno, se convierte en un antimachía. Y vamos a ir en el capítulo 10, vamos a seguir el tema. Y dice así: entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos de acuerdo con los lugares, hambres y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales de los chamaín, de los cielos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán manos, os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces aquí Machía nos está diciendo que se levantarán goyín contra goyines, pueblos contra pueblos, gente contra gente. Eso es lo que quiere decir goyín. Gente que no tiene Torá. Reino contra reino. Y estos son los que están en el poder. Son los que están gobernando en este tiempo. Y ellos están en todo en contra de aquellos, todos los hijos de luz. Todos aquellos que quieren cumplir mandamientos. Quieren cumplir con el Eterno. Entonces ahí hay una fricción de poderes. Tanto la luz con las tinieblas. Amados hermanos, esto no va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que nos ha dejado escrito? Él dice, yo ya se los he dicho. Entonces no nos vamos a alarmar por las cosas que vengan. Porque todas estas cosas van a tener que pasar. Y vemos también en las escrituras que habrán terremotos. Lo está diciendo Machía, pero hace una pequeña, no amplifica, sino que él lo reduce y dice, va a haber terremotos, va a haber pestilencias, va a haber hambre, terror y grandes señales en los chamaín. Y hasta ahora no lo estamos viendo. Han habido muchos terremotos, muchos movimientos bruscos de la superficie de la tierra y por supuesto adentro de la tierra. En los últimos años hemos visto que la intensidad de los movimientos telúricos
cada vez son más frecuentes y con más capacidad para destruir en segundos. También habrán hambre, muchas cosas de los alimentos. Lo que pasa con los alimentos es que cuando viene el hambre, las personas empiezan a emigrar a otros países. Y esto ya se está dando. En multitudes están queriendo salir de los lugares donde vemos escasez de alimento. Por el ejemplo de Venezuela. Y esto empieza, amados hermanos, preparémonos. Y digo preparémonos porque todos nos tenemos que preparar. Porque vendrán tiempos muy difíciles para nosotros y nuestros hijos. Cuando se escasee el alimento, va a haber más inmigración que lo que tenemos ahora. Esta es una de las consecuencias. La inmigración hace que la persona se desespere por no haber alimento en su casa para darle a sus niños. Porque cuando tenemos muchos niños y no hay alimento, pues ¿qué vamos a hacer? Buscar dónde hay. Y eso es lo que están haciendo los pueblos. Hay mucho convulsionando las personas y gente sin ningún remordimiento, ni ningún dolor sobre estas personas. Y le voy a poner un ejemplo, esto no me gusta a mí contarlo, pero lo voy a contar. Una persona se comunicó conmigo de Venezuela, no voy a decir el nombre, y yo busqué personas que me ayudaran para conectar a esta persona que quería salir de ese lugar porque él tiene 2 hijas. Una niña nació normal, pero la otra no, es una niña incapacitada, que ella hasta necesita pañales porque es como una bebé. Y hasta la fecha no he encontrado a nadie que me diga o que me apoye para decir que ella tiene alguna persona allá que le pueda ayudar. Y es lamentable porque no sabemos el día de mañana que si nosotros vamos a estar pasando todas esas escasez. Y es doloroso. Habrá mortandad también. Habrá desesperación, lo está diciendo Machía. Habrá dolor. Y los que logren sobrevivir, vivirán y verán todas estas cosas para testimonio. Porque lo que el Machía dijo se va a tener que cumplir. Tenemos que empezar a buscar a que nos ponga un corazón nuevo para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestra familia y no vernos como extraños, como aquel que no tiene. Yo no me preocupo por él si yo tengo, si mis hijos están bien. No, amados hermanos, tenemos que, si no tenemos los recursos, porque en este país se está poniendo duro, pues tenemos la boca y un corazón para clamarle al Eterno, que Él es el dueño de todo, para ayudarlo a estas personas, en que sea con una oración, porque esto es doloroso, amados hermanos, no tener cómo ir a ayudar a esta gente y sacarla de ese lugar donde están. Imagínense, en una cierta área del mundo está sucediendo estas cosas, y cuando esté sucediendo en todo el mundo,
¿qué cosas no se van a ver? ¿Qué cosas no vamos a lograr pasar? Amén. Y sí, amada hermana, que el Eterno tenga rajamín de todos nosotros. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, Revelaciones, en el capítulo 6, en el verso 12 hasta el 17, donde se ve esto para el futuro también. Por eso le digo, usted lea las escrituras y se va a dar cuenta que estamos empezando apenas. Y vamos a ir al capítulo 6 y nos dice: miré cuando abrí el sexto sello, y he aquí un terremoto grande hubo, y oscureció el sol, el Haimashesh, como tela de silicio, y la luna se cambió como sangre. Y esto ya lo vimos, pero va a volver a suceder. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Eso no lo hemos visto todavía. Como cuando es sacudida la higuera con el viento fuerte, y caen sus higos, y el cielo se desvaneció como un libro que se enrolla, y todo monte e isla se removieron de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes de 1000, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sobre el trono y del rostro del Cordero, porque ha llegado el día de su retribución, de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La palabra misma nos dice: ¿y quién se podrá sostener en pie? Entonces debemos de meditar en todas estas cosas que vendrán a la tierra. Y vamos a seguir en el capítulo 12, y dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Entonces tenemos que poner atención a lo que Mashiach nos está diciendo. Pero antes de todas estas cosas los echarán a mano y los perseguirán, y los entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y usted dirá: bueno, esto ya pasó. Efectivamente ya pasó. Pero vendrán de nuevo, y se lo voy a comprobar. Dices, esta machal se cumplió después de Mashiach, porque después de su muerte los chalías fueron perseguidos también. Sus talmidines también fueron perseguidos. La Cajal fue perseguida. Y algunos fueron matados, torturados. Y por supuesto que tendrá un doble cumplimiento. Vamos a ver todo lo que los chalías pasaron. Mateo sufrió el martirio en Etiopía y murió por una honda de espada que le dieron en su vientre. Marcos, estos son los chalías, los apóstoles del Mashiach. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría por caballos y luego jalado con ganchos hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de sus tremendas predicaciones sobre la Torá, porque ahí en ese tiempo no había Brit Hadashah todavía, porque el Brit Hadashah, le repito, se escribió años después del Mashiach, en el año 70. Juan es casi echado en aceite hirviendo, pero no lo lograron matar
sino que lo mandaron a una isla exiliado y allá murió. Pedro fue crucificado boca abajo, porque él dijo, yo no voy a morir como mi maestro. Y ahí lo crucificaron. Jacobo, el llamado Santiago, este hombre también fue arrojado del pináculo del templo y ahí murió, en Jerusalén. Y Jacobo fue decapitado también en Jerusalén. Fue el primer apóstol que murió de todos ellos. Entonces, esto no ha sido fácil para los chalías. Matías fue apedreado hasta morir en Jerusalén. Este fue el sustituto de Judas Iscariota. Ahora vamos con Pablo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Fue torturado y luego decapitado por el emperador Nerón. También a Simón, el celote. Ese hombre fue partido en dos. Estoy contando eso y la piel se me pone grifa. Felipe fue azotado, encarcelado y luego lo crucificaron en el año 54 después de Machilla. ¿Qué le parece? Bartolomé fue martirizado por anunciar las buenas nuevas y fue desollozado hasta su muerte. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patmos, Grecia. Tomás fue atravesado por una lanza en la India en uno de sus viajes. Judas Tadeo fue muerto y flechado cuando se negó a renunciar a Machilla. Todos estos fueron perseguidos, torturados, todo por haber creído en su Machilla prometido. Entonces ellos nos dan un mensaje positivo. ¿Saben por qué? Porque ellos no son mejores que nosotros. Y nosotros debemos de estar dispuestos a todo lo que viene. Y si no nos toca, porque también eso tiene mucho que ver con el testimonio, y si el Eterno los puede poner a prueba, tiene mucho que ver en el testimonio. No va a ser a cualquiera que va a pasar todas estas cosas. Porque el que no está practicando la Torá, no está practicando los mandamientos, ¿cómo es que lo van a perseguir? Entonces, esto no paró, la persecución no paró de la Cajal de Machilla, los creyentes en Machilla. Esto lo llevaron también como espectáculo los romanos al Coliseo de Roma. Ahí llevaban niños, mujeres, ancianos y los daban a que los devoraran los leones. Y estos no eran cristianos, amado hermano, Ajín y Ajayot. No eran cristianos, eran nazarenos, porque en el Brit Hadashah aparece Nazarín, el nombre verdadero que se les dio a los primeros seguidores, a los primeros talmidines de Yahshua HaMashiach. Se les llamó Nazarín. También en lo que es el libro de los apóstoles, se les llama los del Derek, los del camino. ¿Por qué le digo esto que no eran cristianos? Eran nazarín, nazarenos. Porque los cristianos todavía no habían nacido como
congregación. Ellos nacieron en el año 325 con el emperador Constantino. Y luego Lutero hizo la reforma. Y luego se separó de la madre iglesia porque Lutero era católico. Y de ahí salen las iglesias protestantes llamadas cristianos. Esta palabra de cristiano no aparece en la Biblia hebrea, aparece Nazarín. La palabra cristiano aparece de la traducción griega de la Septuaginta. De ahí toman el nombre de cristianos, porque también a Mashiach le cambiaron el nombre, le pusieron Cristo, entonces los que creyeron en él le pusieron cristianos. Pero fue de la traducción. Los que nacieron cuando él estuvo aquí en la tierra, le llamaron nazarenos, nazarinos, nazarín, así aparece en el hebreo. Y esto lo encuentra usted en los Hechos. No son inventos míos. Váyase también a la historia. Entonces todos estos hombres pasaron todas estas pruebas. Pues nosotros no somos mejores. Y Mashiach se está acercando. Se está acercando y Hasatán se está levantando contra los escogidos. Recordemos lo que dijo Mashiach. Pero antes de todas estas cosas, los perseguirán. Los buscarán por estar cumpliendo mandamientos. Amén. Y vamos a seguir el capítulo 13. Y dice así: y esto os será ocasión para Edut. Entonces, Mashiach bien claro está diciendo que esto va a ser para testimonio, para Edut. Aquellos serán pulidos como el oro, porque es necesario para perfeccionar la obra en nosotros y ser testigo de su cumplimiento. Así, amado hermano, no hay que tener temor. Él nos ha preparado y debemos de estar preparándonos para ese tiempo. Vamos a seguir el 14. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo haber de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque siempre vamos a encontrar gente que se oponga. Sí, Mashiach lo dijo. Esto ocurrió. Ocurrió después de que él se fue, en el tiempo de los Shalía, que fueron interrogados y perseguidos, y eso usted tiene que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí sale donde fueron perseguidos y fueron interrogados y puestos en las cárceles y llevados al juez. Luego Mashiach les dio el poder y la sabiduría para que no contradijeran las cosas que ellos usaban en su defensa. Palabras de sabiduría. Ellos hablaban. Para estudiar cada paso, todo lo que ellos hicieron, vamos a ir un poco a ver Hechos capítulo 1, está en el capítulo 12, en el capítulo 1. Y dice así: el rey Herodes echó mano y algunos de la quejilá de la congregación para matarle. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan,
y viendo esto había agradado a los Yehudí, dice el texto. Procedió también a prender a Kefas. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, amados hermanos, ellos fueron perseguidos. Y aquí dice que eran los días de los panes sin levadura. Porque ya se le llamaba a toda la semana panes sin levadura. Porque el Pesaj se come sin pan sin levadura. Por eso aquí dice que eran los días de los panes sin levadura. Y vamos a leer en el capítulo de Hechos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, para que veamos todas las cosas que ocurrieron. En concreto, lo vamos a ir a buscar, capítulo 12. Capítulo 6, perdón. Y vamos a leer desde el 15. Vamos a leer 7, 8 y 1. Y vamos a leerlo en que no importa si se nos pasa el tiempo, pero vamos a ir a las Escrituras porque es necesario que estudiemos, amados hermanos. Vamos a ir al 15, 6, 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Matías. Él ya estaba entre el concilio y vieron que es lo que estaba hablando. Vamos a seguir la lectura. Y el rostro de su Malak, como el rostro de un Malak. Un Malak es un ángel, es un mensajero. Y sigue diciendo, el Cohen Gadol dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones Ajín y Jabot, oíd, al Elohim del esplendor apareció a nuestro Abba Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le digo, sal de tu Ares y de tu parentela, y ven a la Ares que yo te mostraré. Entonces salió de la Ares de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Abba, Elohim le trasladó a esta Ares en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, sino aún para sentarse en un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Elohim, así que su descendencia sería extranjera en la Ares ajena, en la tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Y eso fue lo que sucedió. Mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la Brit Milá, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vinieron a Joseph para Egipto, pero Elohim estaba con él y se libró de todas sus tribulaciones y le dio favor y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la Ares de Misraim y de Canaán y grandes tribulaciones, y nuestro Abot no había alimento. Por eso le digo, cuando no hay alimento, hay inmigración. Cuando oyó Jacob que había trigo en Misraim, envió a nuestros padres la primera vez, y luego la segunda, a Joseph. Se dio a conocer a sus hermanos, a sus ajín, y fue manifestado a Faraón el linaje de Joseph. Y enviando Joseph, hizo venir a su Abba Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Misraim, donde murió él y también nuestros abot, nuestros padres,
los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Elohim había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Misraim hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiera a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Elohim y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le cogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue engendrado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus ajín comprendían que Elohim le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en chalón, diciendo: varones, ajín, son hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno con el otro? Y eso ocurre, amados hermanos, ajaín, ajayot. No tenemos la humildad que saber que somos todos iguales. Nada más que hay unos blancos, unos morenos, otros negros, otros amarillos, de todos colores. Pero en realidad todos somos iguales. Todos nos corre sangre por las venas. Tenemos ojos, tenemos boca, pelo. Si usted ve todas esas características, pues somos iguales, amados hermanos. Y ante Elohim eso no vale. No vale el orgullo, no vale la vanagloria, no vale las riquezas, no vale los títulos que tengas. No vale nada de eso. Lo que vale es la obediencia y el amor hacia Él. Amén. Y le dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Le dice. Al oír esta palabra, Moshe huyó y vivió como extranjero en la Ares de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un Malak se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moshe, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz de Yahweh: yo soy el Elohim de tus padres, de tus sabot, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirarlo. Y le dijo Yahweh: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que es Aldama, tierra, Kadosh, es lugar apartado. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Misraim, a Egipto. A este Moshe, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador o juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano de un Malak, de un ángel, que se le apareció en la zarza. Y esto lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la Ares de Misraim, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Yahweh vuestro Elohim de vuestros ajín, como a mí, a él oír. Y este es Machilla, a él oír. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el Malak que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos.
al cual nuestros abot no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Misraim. Cuando dijeron a Aarón, haznos elohines que vayan delante de vosotros, porque este Moshe que nos sacó de las ares de Misraim, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y las obras de sus manos. Se regocijaron y Elohim se apartó y los entregó a que rindiese culto a los ejércitos de los Chamaín, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificios en el desierto por 40 años? ¿Casa de Israel? Entonces, amados, sabemos que nuestro pueblo ha sido rebelde siempre. Y nosotros no es que somos mejores que ellos, pero no cometamos los mismos errores, porque dice Ruach Shaul que estas palabras, esta Torá, este libro de la Torá y del Brit Hadashah ha sido escrita para testimonio de nosotros. Y que aprendamos tanto de las cosas buenas como de las malas. Amén, amados hermanos. Antes bien llevaste el Mizcán de Moloch, el dios que le sacrificaban los niños. Era terrible. Llevaban el arca del pacto de Yahweh y también llevaban a Moloch y la estrella de vuestro Eloha Refán, figuras que hiciste para adorarlas. O transportaré pues más allá de Babilonia, tuvieron vuestros padres el Mizcán del pacto en el desierto, como había ordenado Elohim cuando dijo a Moshe que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Los introdujeron Yahoshua al tomar su posesión de las ares de los gentiles, a los cuales Elohim arrojó de la presencia de nuestros abot hasta los días de David. Y éste halló favor delante de Elohim y pidió proveer para Elohim, el Elohim de Jacob. Mas Sholomo le edificó casa, si bien el Elyon no habitó en templos hechos de mano, como dice el profeta. Entonces, amados hermanos, este hombre les estaba relatando la ley, y por haberles relatado las escrituras, porque ahí no había Brit Hadashah todavía, no había nuevo pacto renovado, él usó las mismas palabras que están en la Torá. Y dice en el capítulo 8 de Hechos, y Shaul consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las áreas de Yehudá y de Samaria, salvo los Shalías, los enviados. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él, y Shaul asolaba la congregación. Entrando por casa y casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y luego dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Besorá, las buenas nuevas de salvación. Y estos hombres iban no con el nuevo pacto, iban con el antiguo pacto en su lev, porque en ese tiempo habían rollos y se la tenía que aprender de memoria para poder llevar las buenas nuevas a otro lugar. Entonces todas estas evidencias de nuestros chalías, de los enviados, nos damos de cuenta, amados hermanos, que si ellos fueron perseguidos, ellos pagaron un precio. Nosotros vamos a volver a pasar eso, si es que logremos estar vivos en ese tiempo. Pero si las cosas se están dando
como los estamos viendo, sabemos que el tiempo no está muy lejos, que eso vendrá y no tenemos que tener temor. Apeguémonos a la palabra. Existe la oración, existe el ayuno para matar nuestra carne y apegarnos a nuestro Salvador, a nuestro Mochía, Yeshua el Mashiach. Amados hermanos, se nos ha ido el tiempo. Aquí en la radio es muy corto el tiempo. Y se nos ha acabado. Que el Eterno me le bendiga, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom ubrajá a todo Israel. Aleluya. Shalom ubrajá. Paz y bendiciones.